Buen día, vamos a ver lo que es redes convolucionales del curso de Inteligencia Artificial dado por el ingeniero Jorge Santos Neil. El tema está a cargo de las estudiantes Telma Judith Miranda Moreno y Carol Maite Galindo Rodríguez. ¿Qué son las redes convolucionales? Son muy similares a las redes neuronales ordinarias. Estas se componen de neuronas que tienen pesos y sesgos que pueden aprender. Son redes que se usan para procesar imágenes. Las redes convolucionales trabajan modelando de forma consecutiva pequeñas piezas de información que luego combinan esta información en las capas más profundas de una red. Como podemos observar en la imagen, tenemos un pequeño ejemplo de una red convolucional. Para poder entenderlas, la primera capa, que es la de entrada, intentará detectar los bordes y establecer patrones de detección de bordes. Luego, las capas posteriores tratarán de combinarlos en formas más simples y finalmente en patrones de las diferentes posiciones de los objetos, ya sea de iluminación, etc. Entonces, las capas finales intentarán hacer coincidir una imagen de entrada con todos los patrones y así poder darnos una predicción final como una suma ponderada de todas ellas. En sí, las redes convolucionales son capaces de modelar complejas variaciones y comportamiento, dándonos predicciones bastante precisas. Las redes convolucionales aprenden con relaciones entrada y salida, donde la entrada es una imagen. Las redes están basadas en operaciones de convolución. Algunas de las tareas más comunes tenemos lo que es la detección, categorización de objetos, clasificación de escenas y clasificación de imágenes en general. La convolución consiste en filtrar una imagen usando una máscara. Diferentes máscaras producen distintos resultados. Como tenemos en la presentación, una imagen que al aplicarle la máscara gaussiana podemos observar cuál es el resultado de dicha imagen. Así también tenemos la estructura de las redes convolucionales, que estas van a estar construidas con una estructura que contendrá tres distintos tipos de capas. Una capa, que es la convolucional, que es la que le da el nombre a la red. Como podemos observar en la imagen, tenemos una capa de partida y una capa de convolución. Seguidamente tenemos una capa de reducción o de pooling, la cual va a reducir la cantidad de parámetros al quedarse solamente con características más comunes. Asimismo, podemos aplicar una segunda capa de convolución y una segunda capa de reducción. También que por último tendríamos una capa clasificadora que está totalmente conectada, la cual nos va a dar el resultado final de la red. También les dejamos lo que son las referencias, en este caso el libro Hello World en TensorFlow, donde podemos encontrar más información acerca de lo que son las redes neuronales convolucionales o artificiales. También tenemos la página oficial de TensorFlow, la definición de redes convolucionales y también el enlace al código de ejemplo que les vamos a presentar a continuación. Entonces vamos a ver el código. Continuamos, nos
nosotros para esta parte del código utilizamos lo que son los notebooks de Jupyter, y así también utilizamos lo que es TensorFlow. Aquí lo primero sería lo que es el dataset o conjunto de datos, que es una clase que se ha creado para leer los datos de entrada. En este caso nosotros la utilizamos para leer lo que son las imágenes de las carpetas de datos de entrenamiento y prueba. Lo primero que realizamos es importar las librerías o módulos que vayamos a necesitar. Y por ejemplo, acá importamos CV2, que es una biblioteca de funciones de programación para visión artificial en tiempo real. Esta biblioteca conocida como OpenCV. También importamos lo que es el módulo OS, que nos permite acceder a funcionalidades dependientes del sistema operativo, en especial aquellas funcionalidades que nos refieren a información sobre el entorno del mismo y que nos permitan manipular lo que es la estructura de directorios para poder leer y escribir archivos. También importamos lo que es el módulo Glow para examinar el contenido que se encuentra en un determinado directorio, permitiéndonos extraer tanto archivos como carpetas, incluyendo filtros para extraer solo el contenido deseado. También importamos lo que es el Shuffle, que nos sirve para mezclar matrices o matrices dispersas de una manera consistente. Otro módulo que importamos es el de NumPy, que es un módulo de funciones matemáticas de alto nivel para operar con vectores o matrices. Para poder cargar el módulo en Python y poder llamarlo de una forma más cómoda, hacemos de uso extendido de la utilización del alias np. En este bloque de código comenzamos definiendo las funciones mediante la instrucción def, y asimismo también le asignamos lo que son los parámetros del modelo. Acá solo nos imprime que va a ir a leer las imágenes. Acá una estructura de for que recorrerá nuestras clases. También, por ejemplo, fiel, que es una variable de cualquier tipo que se declara directamente en una clase. También tenemos lo que es esta parte donde definimos la clase de nuestro conjunto de datos, que es dataset. Seguidamente definimos el método init, al cual nosotros le vamos a pasar los parámetros, en este caso self, images, etc. Se utiliza también acá un decorador, que sería para indicar que queremos que el método que sigue sea interpretado por la clase como una propiedad de sus objetos, el equivalente en Python a un método get. También tenemos lo que
es la parte del entrenamiento, donde nosotros acá importamos el archivo dataset, que sería este. Importamos la librería de TensorFlow. Importamos un módulo time, que es de Python, que nos proporciona varias funciones relacionadas con el tiempo. También asimismo importamos lo que es time delta. Este módulo de DataTime nos proporciona clases para manipular lo que son fechas, horas, de manera simple y complejas. Se utiliza también la función timeDelta, que nos permite operar con microsegundos, milisegundos, segundos, minutos, horas, días y semanas. Importamos Math, que es un módulo que nos proporciona acceso a las funciones matemáticas definidas por el estándar de C. Importamos también lo que es Random, que es un módulo que implementa generadores de números pseudo-aleatorios para diversas distribuciones. Acá volvemos a importar lo que es NumPy, que como habíamos dicho, agrega mayor soporte para vectores y matrices. Constituye una biblioteca de funciones matemáticas de alto nivel para operar con vectores. En esta parte, con el set, agregar el set para que la inicialización aleatoria sea consistente. Acá pues colocamos como el parámetro que se le envió es un entero que se usa directamente. Acá definimos lo que es el tamaño del lote. Define el número de muestras que se propagarán a través de la red, que en este caso 32 en 32. Acá nosotros en esta parte se preparan lo que son los datos de entrada, que en este caso serían de perros y gatos. También tenemos lo que es esta parte en donde vemos que el 20% de los datos se usarán automáticamente para la validación. Este que sería el porcentaje, el de acá los píxeles y el número de canales a utilizar, y este que sería el pad donde se tienen los datos de entrenamiento, que acá es donde tendríamos todas nuestras imágenes, ¿verdad? De perros y gatos que nos van a servir para el entrenamiento. Acá cargaremos todas las imágenes y etiquetas de entrenamiento y validación en la memoria usando OpenCV, y que la usaremos durante el entrenamiento. Acá pues nos imprime lo que es la cantidad de archivos en el set de entrenamiento, y aquí la cantidad de archivos en el set de validación. El tf.session, una clase que nos sirve para ejecutar todas las operaciones de TensorFlow. Acá Tensor tenemos lo que son de 2 dimensiones, que es floats en forma none, image size y el número de canales. En este caso, none indica que una dimensión puede ser de cualquier tamaño. También utilizamos lo que es
Argmax, que nos sirve para evaluar el modelo. En esta parte nosotros definimos lo que son los grafos de la red, recordando que el 32 de acá es debido a la magnitud del lote. Seguidamente se crean los pesos, también se crean los sesgos, y acá es donde se crea la red convolucional, agregándole el número de canales, las capas y el número de filtros de tamaño de los lotes. Acá definiremos los pesos que serán entrenados usando la función createWeight. Creamos sesgos utilizando la función createBasis. Estos también que estarán entrenados. Y acá creando la red convolucional como tal. La salida de la agrupación se envía a ReLU, que es la función de activación para nosotros. Sabemos que la forma de la capa acá será batch size y my size, la cual pues nosotros vamos a obtener de la capa anterior. El número de nuestras características, que es image8 por image1, y el número de canales, lo cual lo calcularemos en lugar de codificarlo. Y por último remodelamos lo que es la capa, de modo que tendremos que formar de nuevo lo que es el número de características. También vamos a definir lo que es el entrenamiento de los pesos. Aquí podemos ver las tres capas del modelo con el canal y número de filtro. Acá cambiamos lo que es la capa, de la dimensión de la capa. Acá con esta línea de código pues vemos las predicciones con la función softmax, y acá pues inicializamos lo que son las variables globalmente. En esta parte vamos a guardar toda la información. Hacemos un recorrido entre el total de iteraciones que tenemos. Por último tenemos lo que es la predicción, que también importamos varias librerías, que es la de TensorFlow, la de NumPy. Acá importamos OS, GLOA, CV2, e importamos también una nueva que es el módulo sys, que es encargado de proveer variables y funcionalidades directamente relacionadas con el intérprete. Importamos ArcParse, el módulo de análisis de línea de comandos, que ofrece más funcionalidad que los módulos de análisis de línea de comandos existentes en la biblioteca estándar. Lo primero que hacemos pues es pasarle la ruta de la imagen. Leemos lo que es la imagen utilizando OpenCV. Acá pues cambiamos lo que son
los tamaños de la imagen a nuestro tamaño deseado y el procesamiento será exactamente como se hizo durante el entrenamiento. La entrada de la red tiene forma 1, image size, el número de canales. Acá el TF Session que nos permite restaurar el modelo guardado. Acá se recrea lo que es el gráfico de la red. En este caso solo se crea el gráfico. Acá cargaremos lo que son los pesos guardados usando el método de restauración. Y también accediendo al gráfico predeterminado que hemos restaurado a través de esta función. También tomamos lo que es el OP que podemos procesar para obtener la salida en la red original y PRED que es el tensor que es la predicción de la red. Y acá vamos a alimentar las imágenes a los marcadores de posición de entrada y con el feed se crea para poder alimentar y calcular lo que es el PRED. Y por último el resultado de este formato de la probabilidad o la predicción que queremos obtener.